La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Desde niño, siempre tuve un corazón dispuesto a ayudar a los demás. Veía a mis padres dedicarse a trabajos voluntarios y eso me inspiraba. Cuando llegó el verano de mis 22 años, decidí que era hora de hacer mi parte. Recuerdo como si fuera ayer el día en que me inscribí en la organización de entrega de alimentos. Al llegar allí por primera vez, fui recibido por una señora de mediana edad, con una sonrisa acogedora en el rostro. «Hola, joven. Qué bueno que decidiste unirte a nosotros». «Soy Marcia, la coordinadora del proyecto», dijo ella, extendiendo la mano para saludarme. Apreté su mano con firmeza y respondí, «Encantado de conocerte, Marcia. Mi nombre es Rafael y estoy ansioso por empezar a ayudar». Marcia me explicó cómo funcionaban las entregas y me presentó a los otros voluntarios. Era un grupo diverso, con personas de todas las edades y orígenes, pero todos compartían el mismo propósito, marcar la diferencia en la vida de quienes enfrentaban dificultades. En las semanas siguientes, me dediqué en cuerpo y alma al voluntariado. Me levantaba temprano, antes de que saliera el sol, y pasaba horas organizando las bolsas de alimentos, verificando las listas de direcciones y planificando las rutas de entrega. Cada vez que entregaba una bolsa y veía la gratitud en los ojos de las personas, sentía una satisfacción indescriptible. Era como si cada sonrisa, cada «muchas gracias» llenara mi corazón de alegría. Esa mañana, me desperté con la sensación de que algo diferente iba a suceder. No sabía explicarlo, pero había una inquietud dentro de mí. Aún así, seguí mi rutina normal. Me puse mi camiseta del proyecto, cogí las llaves del coche y me dirigí al centro de distribución. Al llegar allí, saludé a mis compañeros voluntarios y me dirigí al área donde estaban organizadas las bolsas de alimentos. Marcia me entregó la lista de direcciones y las bolsas que debía entregar ese día. Revisé todo meticulosamente, como de costumbre, y me aseguré de tener toda la información necesaria. Cargué las bolsas en el maletero de mi coche y comencé mi recorrido. La primera dirección era de una familia que vivía en un barrio periférico de la ciudad. Conocía bien la zona, pues ya había hecho entregas allí antes. Mientras conducía, comencé a repasar mentalmente la cantidad de bolsas que tenía. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no parecía correcto. Intenté ignorar esa sensación y concentrarme en la conducción. Al llegar a la dirección, estacioné el coche y abrí el maletero para coger las bolsas. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que faltaba una. Conté de nuevo, 1, 2, 3 veces, pero el resultado era el mismo. Me faltaba una bolsa. Frustrado, cerré el maletero con fuerza. «No me lo puedo creer», murmuré para mí mismo. «¿Cómo pude ser tan descuidado?». Revisé la lista de direcciones de nuevo y confirmé que había cogido la cantidad correcta de bolsas en el centro de distribución. Con el corazón apretado, cogí las bolsas que tenía y subí las escaleras del edificio. Con cada escalón, mi frustración aumentaba. Sabía lo mucho que esas familias dependían de esos alimentos. ¿Cómo pude fallarles justamente a ellos? Toqué el timbre del apartamento y esperé. Cuando la puerta se abrió, me recibió una señora de cabellos grises y ojos cansados. Su nombre era Doña María. Ella me miró con expectación, pero pronto se dio cuenta de que algo iba mal. «Buenos días, Doña María», saludé, intentando disimular mi incomodidad. «Le he traído las bolsas de alimentos, pero, lamentablemente, me falta una. Le pido disculpas por esto». La sonrisa en el rostro de Doña María se desvaneció. Bajó la mirada y suspiró. «Entiendo, hijo. No te preocupes. Agradezco lo que has traído». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Podía ver la decepción en su mirada. Entregué las bolsas que tenía y me disculpé de nuevo, prometiendo que intentaría resolver la situación. Al salir del apartamento, sentí un nudo en el pecho. Las lágrimas querían escapar de mis ojos, pero las contuve. Bajé las escaleras lentamente, cada paso pesado como el plomo. Mi mente iba a 1000, tratando de encontrar una solución a ese problema. Entré en el coche y apoyé mi cabeza en el volante. La sensación de fracaso me consumía. Como voluntario, mi papel era llevar alimento y esperanza a esas familias. Pero en ese momento,
Sentí que había fallado miserablemente. Fue entonces cuando recordé algo que mi madre siempre decía: cuando todo parezca perdido, reza. Dios escucha nuestras oraciones. Cerré los ojos y, en silencio, hice una oración. Pedí a Dios que interviniera, que encontrara una manera de suplir la necesidad de esa familia. Al abrir los ojos, se me ocurrió una idea. Tal vez podría volver al centro de distribución y coger la bolsa que faltaba. Sin perder tiempo, encendí el coche y partí hacia la organización. En el camino, mis pensamientos iban acelerados. Me preguntaba si eso era realmente posible. ¿Encontraría la bolsa que faltaba? ¿Sería solo una coincidencia o había algo más grande detrás de todo aquello? Al salir del edificio, sentí un enorme peso sobre mis hombros. La expresión de decepción en el rostro de doña María no salía de mi mente. Podía sentir el dolor en su mirada, la frustración de no haber recibido el alimento completo que tanto necesitaba. Entré en el coche y cerré la puerta con fuerza, las lágrimas finalmente escapando de mis ojos. Me sentía un fracaso total. ¿Cómo pude dejar pasar algo tan importante? ¿Cómo pude fallarles precisamente a aquellos que más necesitaban ayuda? Apoyé mi cabeza en el volante y sollocé. La culpa y la vergüenza me consumían. Había asumido un compromiso, había dado mi palabra de que haría lo posible por ayudar a esas familias. Y ahora, por un descuido mío, había fallado miserablemente. Fue entonces cuando, en medio de mi angustia, recordé las enseñanzas de mi abuela. Ella siempre decía que, en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, debemos volvernos hacia Dios. Él nunca nos abandona, hijo mío, solía decir. Aunque no entendamos sus caminos, Él siempre está a nuestro lado. Esas palabras resonaron en mi mente, trayendo un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Sabía que necesitaba hacer algo, pero me sentía impotente. Fue entonces cuando decidí hacer lo único que me quedaba, orar. Cerré los ojos y, con el corazón apretado, comencé a hablar con Dios. Las palabras salían de mi boca en un flujo continuo, cargadas de emoción y sinceridad. No me importaba la formalidad, solo dejaba que mi corazón hablara. Señor, sé que he fallado. Sé que he dejado desamparada a esa familia. Pero te pido, desde el fondo de mi corazón, que intervengas. Que encuentres una manera de suplir su necesidad. Sé que no soy nada sin ti, pero con tu ayuda, puedo hacer la diferencia. Por favor, Señor, muéstrame el camino. Dame sabiduría y fuerza para enfrentar esta situación. Confío en ti, aunque no entienda tus planes. Amén. Al abrir los ojos, sentí una paz inexplicable invadir mi corazón. Era como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Sabía que Dios había escuchado mis oraciones y que, de alguna manera, Él actuaría. Encendí el coche y decidí volver al centro de distribución. Tal vez podría encontrar la bolsa que faltaba o arreglar una solución alternativa. Pero, en el fondo, sabía que estaba poniendo mi fe en acción. Confiaba en que Dios abriría las puertas correctas y me guiaría por los caminos que Él había preparado. Durante todo el trayecto, oré en silencio. Pedí a Dios que me diera sabiduría, que me mostrara qué hacer. Y, con cada kilómetro recorrido, sentía mi fe fortalecerse. Estaba decidido a no rendirme, a luchar hasta el final para cumplir mi misión. Cuando llegué al centro de distribución, estacioné el coche y, antes de salir, hice una última oración. Agradecí a Dios por su presencia constante en mi vida y pedí que Él continuara guiándome. Al entrar en el edificio, fui recibido por Marcia, que notó mi expresión abatida. Le expliqué la situación, y juntos, comenzamos a buscar la bolsa que faltaba. Rebuscamos en cada rincón, verificamos cada lista, pero no encontramos nada. Marcia puso su mano en mi hombro y dijo: no te preocupes, Rafael. Encontraremos una solución. Dios no nos abandonará. Esas palabras me trajeron consuelo y renovaron mi esperanza. Sabía que, incluso ante las dificultades, no estaba solo. Dios estaba conmigo, guiando mis pasos y abriendo caminos que jamás imaginaría. Después de buscar en cada rincón del centro de distribución en busca de la bolsa que faltaba, Marcia y yo estábamos exhaustos y desanimados. Parecía que no había nada más que hacer. Estaba a punto de aceptar la derrota cuando Marcia tuvo una idea. Rafael, ¿y si verificas tu coche otra vez? A veces, las cosas más obvias pasan desapercibidas cuando estamos estresados, sugirió ella, con un brillo de esperanza en los ojos.
Al principio, pensé que no serviría de nada. Estaba seguro de que había revisado el maletero antes de salir para las entregas. Pero, ante la insistencia de Marcia y mi desesperación, decidí echar un último vistazo. Caminé hacia el aparcamiento, sintiendo mi corazón latir acelerado. Mis manos temblaban levemente mientras abría el coche. Abrí el maletero, esperando encontrar solo el vacío que había dejado antes. Pero, para mi sorpresa, allí estaba. Justo en el centro del maletero, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo, estaba la bolsa de alimentos que faltaba. Mis ojos se abrieron de par en par y mi mandíbula cayó. No podía creer lo que estaba viendo. Con las manos temblorosas, agarré la bolsa y la examiné de cerca. Era exactamente igual a las otras que había entregado. No había dudas, era la bolsa que faltaba para completar la entrega a la familia de Doña María. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Cómo era posible? Estaba absolutamente seguro de que había revisado el maletero antes. No había una explicación lógica para ello. Era como si la bolsa hubiera surgido de la nada, milagrosamente colocada allí por una fuerza superior. Lágrimas de alegría e incredulidad corrían por mi rostro. No podía contener mi emoción. Era como si Dios hubiera escuchado mis desesperadas oraciones y, en su infinita misericordia, hubiera intervenido de una manera que jamás podría imaginar. Tomé la bolsa y corrí de regreso al centro de distribución. Marcia me vio llegar con la bolsa en las manos y abrió los ojos, sin entender lo que estaba pasando. Apenas podía hablar, las palabras se atropellaban en mi boca mientras intentaba explicar lo que había sucedido. Marcia, no lo vas a creer. La bolsa estaba en el maletero. Te juro que había revisado antes, pero allí estaba, justo en el centro, como si hubiera aparecido de la nada, dije, con la voz entrecortada por la emoción. Marcia me miró con una expresión de asombro y luego una sonrisa se extendió por su rostro. Rafael, esto es un milagro. Dios escuchó tus oraciones e intervino de una manera extraordinaria, dijo, abrazándome fuerte. Devolví el abrazo, sintiendo una inmensa gratitud invadir mi corazón. Sabía que acababa de presenciar algo que desafiaba todas las explicaciones humanas. Era un milagro, una demostración clara del poder y el amor de Dios. Sin perder más tiempo, tomé la bolsa y volví al coche. Conduje de regreso al edificio de Doña María, mi corazón desbordando de alegría y expectativa. No podía esperar para compartir con ella lo que había sucedido. Cuando llegué a la puerta del apartamento, toqué el timbre con entusiasmo. Doña María atendió, sorprendida al verme nuevamente. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, le entregué la bolsa que faltaba, una sonrisa radiante en mi rostro. Doña María, no va a creer lo que ha pasado. Dios escuchó mis oraciones y, de alguna manera, puso la bolsa que faltaba en mi coche. Es un milagro, un verdadero milagro, dije, con la voz temblorosa de emoción. Doña María me miró con los ojos muy abiertos, lágrimas empezando a formarse. Tomó la bolsa y me abrazó fuerte, murmurando palabras de gratitud y alabanza a Dios. En ese momento, sentimos una conexión profunda, una fe compartida que trascendía cualquier barrera. Nos quedamos allí, abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. Era una escena que jamás olvidaré, un momento en el que el amor de Dios se manifestó de una manera tangible y poderosa. Había presenciado un milagro, algo que cambiaría mi vida para siempre. En ese instante, me di cuenta de que la fe no se trata solo de creer en algo invisible, sino de confiar en que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más improbables. Y que, cuando ponemos nuestra fe en acción, cuando nos entregamos completamente a Él, los milagros pueden suceder. Después de experimentar el milagro en el apartamento de Doña María, apenas podía contener mi emoción. Mi corazón estaba desbordando de alegría y gratitud. Sentía una necesidad urgente de compartir esa experiencia extraordinaria con alguien más. Bajé las escaleras del edificio con pasos ligeros, como si estuviera flotando. La sonrisa en mi rostro era tan grande que dolía. Acababa de presenciar algo que desafiaba todas las explicaciones lógicas, algo que solo podía atribuirse a la intervención divina. Entré en el coche y, antes de partir, hice una pausa para agradecer a Dios una vez más. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, lágrimas de pura felicidad y asombro. Me sentía bendecido por haber sido elegido para presenciar ese milagro. Conduje de regreso al centro de distribución, ansioso por compartir la noticia con Marcia y los otros voluntarios. Cuando llegué, apenas podía contener mi entusiasmo.
Corrí hacia el interior del edificio, buscando a Marcia. La encontré organizando algunas cajas de alimentos. Ella me vio llegar y, al notar mi expresión radiante, dejó todo lo que estaba haciendo. «Rafael, ¿qué ha pasado?» «Tienes cara de haber visto un fantasma», bromeó, curiosa. La abracé fuerte, las palabras brotando de mi boca en un flujo continuo. Le conté cada detalle de lo que había sucedido, desde el momento en que encontré la bolsa en el maletero hasta el abrazo emocionado con doña María. Marcia me escuchaba atentamente, sus ojos abriéndose más con cada revelación. Cuando terminé de contar, Marcia se quedó en silencio por un momento, absorbiendo todo lo que había oído. Entonces, una sonrisa se extendió por su rostro y me abrazó nuevamente. «Rafael, esto es increíble. Es un verdadero milagro. Dios te usó de una manera extraordinaria hoy», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. En ese momento, otros voluntarios se acercaron, curiosos por saber qué estaba pasando. Marcia me animó a compartir la historia con ellos también. Y así, con el corazón lleno de alegría, conté nuevamente sobre el milagro que había presenciado. Los rostros de los voluntarios se iluminaron a medida que escuchaban el relato. Algunos lloraron, otros rieron de felicidad. Era como si la alegría que sentía estuviera contagiando a todos a mi alrededor. En ese instante, sentimos una conexión profunda, unidos por la fe y la gratitud a Dios. Marcia sugirió que hiciéramos una oración de agradecimiento. Todos nos reunimos en un círculo, tomados de las manos. Marcia comenzó a orar, su voz suave y llena de emoción. Agradecimos a Dios por su amor, por su provisión y por habernos permitido presenciar un milagro tan especial. Mientras orábamos, sentí una paz indescriptible invadir mi corazón. Era como si todas las preocupaciones y dudas se hubieran disipado. Sabía que, no importaba lo que el futuro reservase, Dios estaría siempre conmigo, guiando mis pasos y sosteniéndome en los momentos difíciles. Tras la oración, hubo un momento de silencio, seguido de abrazos y sonrisas. Esa experiencia nos había unido de una manera única. Éramos más que solo voluntarios, éramos una familia de fe, unidos por el amor de Dios. Ese día, aprendí que compartir nuestras alegrías y milagros tiene un poder transformador. No solo para nosotros mismos, sino también para aquellos a nuestro alrededor. Cuando somos testigos de la mano de Dios en acción, tenemos la responsabilidad de compartir esa experiencia, de esparcir la esperanza y fortalecer la fe de los que nos rodean. Salí del centro de distribución ese día con el corazón desbordando de gratitud. Sabía que había sido bendecido con un propósito mayor, el de ser un instrumento del amor de Dios. Y, desde ese momento, me comprometí a compartir mi historia siempre que fuera posible, para que otros pudieran conocer el poder transformador de la fe. Mientras conducía de regreso a casa ese día, mi mente estaba llena de reflexiones sobre los acontecimientos extraordinarios que había presenciado. Las lágrimas aún corrían por mi rostro, pero ahora eran lágrimas de gratitud y reverencia. El milagro que había presenciado no solo cambió la vida de esa familia, sino que también transformó profundamente mi propia vida. Era como si una nueva perspectiva se hubiera abierto ante mí, revelando la grandeza y el poder del amor de Dios. Siempre he sido una persona de fe, pero esa experiencia elevó mi creencia a un nuevo nivel. Era una fe renovada, más fuerte e inquebrantable. Había presenciado de forma tangible que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más improbables y desesperantes. Recordé las palabras de mi abuela, que siempre me decía, la fe no es solo creer en lo que ves, sino confiar en lo que no puedes ver. En ese momento, comprendí verdaderamente el significado de esas palabras. La fe es un acto de confianza absoluta en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Reflexioné sobre cómo a menudo nos dejamos abatir por las dificultades de la vida, perdiendo de vista la presencia constante de Dios. Pero Él siempre está ahí, listo para sorprendernos con su amor y su gracia, incluso en los momentos más oscuros. Ese milagro me enseñó que no debemos subestimar el poder de la oración. Cuando nos entregamos completamente a Dios, cuando derramamos nuestro corazón ante Él con fe y sinceridad, Él nos escucha y actúa de maneras que van más allá de nuestra comprensión humana. También me di cuenta de que Dios puede usar a cualquiera de nosotros como instrumento de su amor y misericordia. Yo era solo un joven voluntario, tratando de marcar la diferencia en la vida de las personas, pero Dios me eligió para ser parte de algo mucho mayor. Él me usó para llevar esperanza y alimento a esa familia, de una manera que jamás podría imaginar. Esto me hizo reflexionar sobre cómo a menudo nos sentimos insignificantes o incapaces de hacer una diferencia. Pero la verdad es que, cuando nos ponemos a disposición de Dios,
Él puede realizar cosas extraordinarias a través de nosotros. No importa cuán pequeños o inadecuados nos sintamos, Dios puede transformar nuestra obediencia en milagros. Llegué a casa ese día con una nueva perspectiva sobre la vida. Sabía que había sido testigo de algo que cambiaría para siempre la manera en que enfrentaba los desafíos y las incertidumbres. A partir de ese momento, decidí vivir cada día con más fe, confiando plenamente en el amor y la sabiduría de Dios. Compartí mi experiencia con mi familia y amigos, testificando del poder transformador de la fe. Muchos se emocionaron e inspiraron por la historia, animados a buscar a Dios de manera más profunda en sus propias vidas. Desde entonces, he buscado vivir una vida de servicio, dedicando mi tiempo y talentos para ayudar a aquellos que están pasando por dificultades. Sé que cada pequeño gesto de amor y compasión puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Ese milagro no fue solo un evento aislado, sino un llamado a una vida de fe y propósito. Aprendí que, cuando nos entregamos completamente a Dios y nos convertimos en instrumentos de su amor, los milagros pueden suceder todos los días, de formas grandes y pequeñas. Hoy, miro hacia atrás con gratitud y asombro, sabiendo que fui bendecido por haber sido elegido para presenciar algo tan extraordinario. Esa experiencia moldeó mi fe y me dio una nueva perspectiva sobre la vida. Sé que, no importa lo que el futuro reserve, puedo enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que Dios está siempre conmigo, guiando mis pasos y sosteniéndome con su amor infinito. Y, cada día, busco compartir esa fe con otros, para que ellos también puedan experimentar el poder transformador del milagro que presencié. Porque, al final, así es como la luz de Dios se esparce por el mundo. A través de historias compartidas, de corazones abiertos y de vidas transformadas por su amor. Y me siento honrado de ser parte de este viaje, de ser un testigo vivo de la gracia y la misericordia de Dios.